Pinochet es un héroe y eso es innegable. Es totalmente innegable. Y lo diría incluso si fuera comunista. Te voy a decir por qué. No es un tema de gusto. La evidencia histórica correctamente estudiada demuestra que Pinochet hizo lo que hizo con las mejores intenciones y queriendo hacer lo mejor que él podía con la información que tenía y con los medios que tenía. ¿Pudieron haberse hecho las cosas mejor? Sí o sí. Y siempre he pensado lo mismo. Pero no creo que Pinochet hubiera podido, con la información que tenía, con el poder que tenía, con los medios de los que disponía, haberlo hecho mejor de lo que hizo. Creo que lo hizo lo mejor que pudo con lo que sabía y lo que tenía a mano. En todo sentido. Incluyó el tema de la gente que murió y todo eso. Podría haber muerto un hueón malo con el poder de Pinochet, te mata 50 veces la cantidad de gente que mató Pinochet. Y eso ya te demuestra que el tema aquí tenía que ver con otra cosa, no con maldad. El modelo liberal, individualista que tú criticas, Pinochet lo puso. Entonces, efectivamente sí, pero era lo mejor que tenía en ese momento él. ¿Cómo iba a saber él que eso iba a tener estos problemas? Se le presentaron, mira, Pinochet estaba en el poder, recibe el poder del Allende, que tenía la pura cagada, la gente estaba pasando hambre, y recibe planes económicos, y los planes económicos que recibe, los cuales yo he tenido acceso y he observado cuáles son, lo he estudiado, los planes económicos que a Pinochet se le ofrecen para resolver el problema, el único que tiene sentido, el único que no es descabellado, es el de los liberales. Y si yo no supiera ni una gota de nada de economía, como Pinochet no digo que fuera un ignorante total, pero sabía muy poco de economía, y me pasan todos esos programas, yo elijo el programa de los liberales, porque no me están ofreciendo nada más que tenga sentido. El único que tenía algún nivel de coherencia era el de los liberales. Entonces tú vas a decir, pero ese sistema es malo, y tú estás en contra. Sí, estoy en contra, pero Pinochet no tiene la culpa. Pinochet hizo lo mejor que pudo porque amaba a este país. ¿Se entiende? Entonces hay un tema con que ser pinochetista, para mi gusto, ser pinochetista no tiene que ver con estar de acuerdo con lo que Pinochet hizo o con lo que no hizo. Tiene que ver con una mirada histórica donde tú observáis la totalidad de los sucesos, toda la información que tenemos que ser investigado. Este es uno de los regímenes más estudiados de la historia de la humanidad. Entonces cuando nosotros revisamos todo lo que tenemos a nuestra disposición, si tú no llegas a la conclusión de que Pinochet era un buen tipo tratando de hacer el bien, entonces no sé qué pasa en tu cabeza. Ahora, ¿eso significa que yo esté de acuerdo con lo que hizo? No, y creo que la mayoría de los pinochetistas no están de acuerdo con todas las cosas que hizo. Robó. No está probado. Eso, Daniel López, todas esas cosas que salieron. No está comprobado que ese dinero haya sido robado. De hecho, no se comprobó el origen de esos dineros. No se ha comprobado el origen de esos dineros. Y fíjate tú que es poca plata. Son 10 millones de dólares, una cosa así. Es muy poca plata. Eso es poca plata. Este país tiene un PIB de cerca de 300 mil millones de dólares. 300 mil. 10 de 300 mil. O sea, estamos hablando de poco. Es poco. Hay cientos de personas en Chile que tienen un patrimonio de ese tamaño. Cientos de personas en Chile que tienen más de 10 millones de dólares. No es una plata como para estar en el guau más millonario del mundo. Coincide cuando salió la noticia, yo me acuerdo que estuve haciendo los cálculos con otras personas de las platas que él, digamos, adquirió legítimamente en todos sus negocios y en sus cargos y en sus cosas personales, ¿no es cierto? Sus sueldos, sus jubilaciones, todas sus cosas. Hicimos el cálculo con los intereses y todo valor presente, valor futuro, un cálculo financiero serio sobre el tema, y nos dio que él habría podido ahorrar 30 millones de dólares en su vida profesional. Y le encontraron 10. Estaban a nombre de otra persona. Eso es lo que la mayoría de la gente dice, bueno, estaban a nombre de otra persona, estaban a nombre de un guan que no existía, así que obviamente se lo robó. No, mira, si yo tuviera 10 millones de dólares y no soy ni la sombra de lo controvertido y de lo funado que es Pinochet, pero soy controvertido y funado, si yo tuviera 10 millones de dólares tampoco los pondría a mi nombre. De hecho, todo el patrimonio que he tenido que supere el $1.000.000, nunca lo he tenido a mi nombre. Desde que me metí en todos estos hueveos de estar metido en política y la weá, nunca he tenido nada a mi nombre. Nada. Siempre a nombre de otras personas. Y si tuviera el poder para inventarme una segunda identidad donde meter mis cosas, puta que lo haría, weón, al tiro. Y no por un tema de corrupción, sino por un tema de estar tranquilo, porque la gente no te deja tranquilo. Te investigan y te buscan y una weá es un cacho. Gente culiada sin vida, ¿cachai? Claro, es sospechoso. La gente dice, pero weón, ¿por qué lo tenía a nombre de otra persona, un nombre inventado en lugar de tenerlo a nombre suyo? Sí, es una legítima duda. Ahora, yo lo entiendo. Hay gente que no lo entiende, está bien, pero yo lo entiendo. Yo haría lo mismo. Toda la documentación sobre el patrimonio del presidente Pinochet la tengo clarísima, porque era un tema al cual acudía mucho la extrema izquierda para desprestigiarlo, como si hubiera hecho fortuna como presidente, cosa que no era efectiva, porque de partida él había declarado una situación económica bastante holgada cuando asumió el poder y hizo una declaración notarial de sus bienes, y las personas que actualizaron su patrimonio descubrieron que ya partía en dólares de 1990, digamos, eran como 2 millones de dólares con que había asumido el poder Augusto Pinochet, porque era de una familia pudiente, no tanto por el lado de él como por el lado de su señora. Eran personas de situación acomodada y Pinochet era una muy ahorrativa y que durante toda su vida había ido juntando un patrimonio que, como digo, al momento de asumir él, llevaba dólares de 1990, que fue cuando se hicieron todos los cálculos, era como de 2 millones de dólares. Y además era una persona que recibía muchos donativos de gente que le quería agradecer. Hay un caso de
de un hombre de fortuna sueco que lo declaró heredero universal. En Suecia fue heredero universal de un sujeto que tenía bastante fortuna. En la comunidad cubana de Miami le hizo un donativo muy significativo después de su presidencia, por agradecimiento de lo que había defendido las libertades públicas y el anticomunismo, y tuvo que ir un hijo de él a Miami a agradecerle a la colectividad cubana residente en Miami el donativo que le había hecho a todos los objetivos de su padre, que sirvieron para instalar la Fundación Pinochet. En fin, otra familia muy destacada, una familia de raíz alemana descendente en Chile, le hizo un donativo muy importante a la Fundación Pinochet también, cuando apenas dejó el poder don Augusto. Me pidieron a mí encarecidamente en su oportunidad, cuando se publicó en Alemania, y yo quise comentarlo en Chile, que no dijera su nombre, pero eran donativos muy importantes. Y una cosa muy notable, como hubo jueces de izquierda que estuvieron a cargo de todo esto, y le inventaron una fortuna a Pinochet, los jueces de izquierda, que también dominan en la justicia chilena, lo condenaron una vez a pagar una suma enorme, que era mucho más que su patrimonio, porque decían que eran los impuestos que habrían debido pagarse por la fortuna que inventaban los jueces. O sea, le inventaron una fortuna que creo que era, no sé, como de 11 o 12 millones de dólares, los jueces de izquierda, y entonces de impuestos internos le giró un impuesto a la renta como de 9 millones de dólares, que era casi toda la fortuna, se la giraban impuestos internos, que estaba también a cargo de un socialista. Y esto demuestra lo absurdo de todo esto. Las personas partidarias de Pinochet no tenían ni la fortuna que decían los jueces de izquierda, ni menos para pagar el impuesto que le habían girado, impuestos internos. Y esto puede dar fe, que fue su abogado, Pablo Rodríguez Grez. En pocos días, todas las personas partidarias de él le juntaron lo necesario para pagar lo que decía impuestos internos, que tenía que pagar como impuesto a la renta, que eran como 9 millones de dólares. Se lo juntaron en pocos días. Y a mí no me extrañó nada, porque yo había sido testigo presencial. Y además lo investigué para mi libro, y comprobé que los mejores rendimientos de los ahorros de don Augusto Pinochet después que dejó la presidencia, se los proporcionó un banquero norteamericano, que era el dueño del Banco Riggs. Y era un banquero muy próspero. El Banco Riggs no era muy grande, pero era un banco que tenía ganancias y que obviamente el dueño era un millonario. Y este señor vino a Chile porque era admirador de Pinochet por el éxito que tuvo su gobierno y por ser anticomunista. Y almorzó con Pinochet, lo convidó a la Escuela de Caballería de Quillota. Y este señor a Pinochet le dijo: mire, a usted le van a robar lo que tiene, porque los comunistas son así. Deme el depósito en el banco mío. Yo me voy a preocupar ahí como si fuera mío de que tengan las mejores rentabilidades. Y Pinochet le dio todo lo que tenía a este señor, no todo prácticamente, pero la mayor parte de su patrimonio en efectivo que tenía y ahorro, para que se los depositara en el Banco Riggs. Y allí habían abierto cuentas, por esta amistad que tenía el dueño y simpatía al gobierno chileno, habían abierto cuentas los oficiales que eran ayudantes más próximos de Pinochet cuando era presidente y a la vez comandante en jefe del ejército, y después cuando fue comandante en jefe del ejército, pues determinada su presidencia. Y allí abrían cuentas para los gastos que tenían ellos en la oficina de Pinochet como comandante en jefe, cuando tenían que hacer gastos en el exterior, comprar alguna cosa, una fotocopiadora o cualquier cosa importada. Y los oficiales que estaban a cargo de esto giraban en una cuenta en el Banco Riggs de los gastos que tenían, que eran en general menores, no eran gastos mayores. Como digo, precio de una fotocopiadora, cosas así. Y estas cuentas fueron objeto de un examen por el Consejo de Defensa del Estado politizado, que se dedicó a perseguir a Pinochet todo lo que pudo. Ahí estaba la abogada Carmen Herz en este tiempo, que no era parlamentaria. Estaba una abogada, se llamaba Elena Horvitz, en el Consejo de Defensa del Estado, una abogada de apellido Muñoz, que todo lo que hacía, descubrían de que Pinochet podía tener en algún depósito, en alguna parte, decían que era lavado de activos, lavado de dinero, dinero robado al Estado chileno, y ellas entonces iniciaban querellas, y en algunos casos hicieron ridículo mayúsculo, porque en una oportunidad descubrieron que Pinochet había tomado un depósito en un banco en Miami, para evitar que en Chile se lo robaran los comunistas, un depósito de una cantidad de dólares de su peculio personal, en un banco de Miami que se llamaba Espíritu Santo. Entonces salieron la abogada Muñoz del Consejo de Defensa del Estado gritando: se está robando la plata de los chilenos y llevándosela a Miami. La depositó en el Banco Espíritu Santo. Por supuesto, la prensa de centro derecha aquí, que es muy poco leal, lo publicó con grandes caracteres. El Consejo de Defensa del Estado decía que fondos de los chilenos, de todos los chilenos, Pinochet se lo había llevado al Banco Espíritu Santo, y entonces decidieron interponer en Estados Unidos una acción contra el Banco Espíritu Santo para que devolviera esta plata que era de todos los chilenos. Y el Banco Espíritu Santo lo tomó en serio. Dijo: no, pues, si esta plata es de un particular, que
para nosotros en particular un cliente nuestro que se llama Augusto Pinochet. No aceptamos esta imputación y mandaron un abogado para acá para defenderse, y allá en el juicio que le inició el Consejo de Defensa del Estado en Estados Unidos. Yo estuve con ese abogado cuando vine a Chile y le dije, todo esto es mentira, esto es todo invento de la prensa, de los comunistas, de los periodistas de izquierda que publican en todos los diarios con grandes titulares. Y el abogado averiguó y determinó precisamente cuál era el origen del dinero, que era completamente legítimo, reunió todos los antecedentes, se los llevó al juicio en Estados Unidos y ganó el juicio el Banco Espíritu Santo. Se lo ganó el Consejo de Defensa del Estado. Pero ¿qué me va a decir usted? Aquí en Chile los diarios no publicaron nada de eso. Yo lo supe porque yo había conocido al abogado y porque la persona que lo trajo lo había llevado a mi oficina, y después la persona que lo trajo me contó, me dijo que el banco ganó el juicio al Consejo de Defensa del Estado en Estados Unidos y el depósito sigue allá a nombre de su cliente Augusto Pinochet. Entonces se acabó todo el cuento ese, porque era mentira todo. Y acá no se publicó una línea que el juicio contra el Banco Espíritu Santo lo había perdido el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, para resumir, en el Banco Riggs tenía una cuenta Pinochet que con sus haberes, que le dio muy buenos rendimientos mientras el dueño del banco estuvo en acción, digamos, y como lo tenía como cliente favorito y se preocupaba de que tuviera gran ganancia, y eso fue la verdadera ganancia que tuvo Pinochet, que fue después de ser presidente de la República. El dueño del Banco Riggs le llevó para allá y le depositó y se lo administró muy bien. Y eso fue lo que los jueces chilenos consideraban que era la fortuna de Pinochet.